Hola familia, qué bendición en este día poder estar una vez más con ustedes leyendo el reto bíblico. Ya estamos en el día 143, así que es una gran victoria que hayan llegado hasta aquí, que hayamos llegado a escudriñar la palabra de Dios hasta este día. Así es que bueno, te invito que nos pongamos en nuestra mejor posición, que traigas tu Biblia, tu esfero, tus marcadores y que podamos compartir esta porción de la Biblia el día de hoy. Hoy vamos a leer Primera de Reyes 10:11, Segunda de Crónicas 9 y vamos a leer dos proverbios, el 30 y el 31. Así es que le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Así es que, Papito Dios, hoy nos presentamos delante de tu presencia cada uno de los que hoy hemos dispuesto nuestra vida, nuestro tiempo para adorarte, para exaltarte, para leer tu palabra y conocerte un poco más. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos des ese denuedo y que pongas en nosotros el ser esa buena tierra para que podamos, tu palabra pueda sembrarse en nosotros y pueda dar fruto, pero no cualquier fruto, sino un buen fruto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido ahí en el lugar donde cada uno de tus hijos va a leer tu palabra y en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con Primera de Reyes, capítulo 10 y 11. Yo hoy voy a leer en la Biblia, en la versión Biblia, Palabra de Dios para Todos. La reina de Sabá, para honra del Señor, la reina de Sabá oyó hablar de Salomón, así que ella fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas, ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían, dónde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él y sus consejeros, y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y dijo al rey: de verdad, en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando vi esos logros con mis propios ojos, me di cuenta de que no me habían contado ni la mitad de ellos. Tu sabiduría y riqueza sobrepasan lo que había escuchado. Qué afortunados son tus esposas y tus siervos. Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey de Israel. El Señor Dios siempre ha amado a Israel y por eso te hizo rey, para que gobiernes con justicia y rectitud. Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3,960 kilos de oro. También le dio muchas especias y piedras preciosas. Jamás se volvió a ver que se recibiera tal abundancia de especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del templo. Nunca se había importado madera de sándalo ni hasta el día de hoy se ha vuelto a traer. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, además de lo que el rey generosamente ya le había regalado. Luego ella y sus servidores regresaron a su país. Cada año el rey Salomón recibía 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y a las ganancias de los comerciantes, a todas las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía unos 7 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado. Cada uno pesaba 1,5 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo recubrió de oro puro. Había 6 escalones para subir al trono. Su espaldar era redondo y el asiento tenía brazos a cada lado. 2 leones estaban de pie a cada lado del
trono. En cada escalón había 2 leones erguidos. Eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata, porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. El rey también tenía una flota de barcos de carga que mandaba para hacer comercio con otros países. Esta flota era de Hiram. Cada 3 años volvía con un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón sobrepasó todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Gente de todo el mundo quería ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban cada año regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armaduras especiales, caballos y mulas. Así que Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra, y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Se importaba un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios por intermedio de los comerciantes de Salomón. Vamos al capítulo 11. Salomón y sus muchas esposas. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo, además de la hija del faraón. Tenía muchas mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor. A diferencia de lo que había hecho su papá David, Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su padre David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón: tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos, así que yo te prometo que voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. De todos modos, no le quitaré todo el reino, dejaré que gobierne una tribu. David era mi siervo, lo haré por él y por Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Durante aquella época, el Señor hizo que Hadad el edomita se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey Edom. Ocurrió así: antes David había derrotado a Edom cuando Joab era el líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los hombres que aún vivían ahí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom, pero siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto con algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se les juntaron otros refugiados. Mientras iban a Egipto, le pidió ayuda al faraón, rey de Egipto, y el faraón le dio a Hadad una casa y tierra. El faraón también lo apoyaba y le proporcionaba alimentos. Hadad
Hadad le cayó muy bien al faraón y éste le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa del faraón era la reina Tapenés. Así que la hermana de Tapenés se casó con Hadad y tuvieron un hijo llamado Genubat. La reina Tapenés permitió que Genubat la criara en la casa del faraón con sus hijos. Mientras estaba en Egipto, Hadad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Hadad le dijo al faraón: quiero ir a mi país, pero Faraón contestó: te he dado todo lo que necesitas aquí, ¿por qué quieres regresar? Hadad contestó: déjame ir, por favor. Dios hizo también que Rezón, hijo de Eliadá, se volviera enemigo de Salomón. Se había escapado de su dueño, Hadad de ser el rey de Sobá. David había derrotado al ejército de Sobá y después Rezón juntó a algunos hombres y llegó a ser jefe de un pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y allí se quedó como rey. Rezón gobernó en Siria y odiaba a Israel, así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Hadad le crearon muchos problemas a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat y de Zerúa, se rebeló contra el rey. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Zeredá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra el rey contra el rey. Salomón estaba trabajando en la construcción de Milo y estaba arreglando el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador, entonces lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice: yo le quitaré el reino a Salomón y le daré 10 tribus. Yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu, en honor de mi siervo David y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto a Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloc, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida, pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel. Si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces lo que yo considero correcto de tal manera que cumplas mis decretos, al igual que David mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Verso 40, muerte de Salomón. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam escapó a Egipto bajo a la protección de Sisac, rey de Egipto, y ahí se quedó hasta que murió Salomón. El resto de los hechos de Salomón, su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro Las Crónicas de Salomón. Durante 40 años Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboam reinó en su lugar. Ahora vamos a Segunda de Crónicas 9. La reina de Sabá.
La fama del rey Salomón llegó a oídos de la reina Sabá. Ella viajó hasta Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Fue con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían y dónde vivían sus siervos y cómo servían sus ministros y cómo se vestían ellos y sus consejeros y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y le dijo al rey: de verdad, en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando los vi con mis propios ojos, me di cuenta de que no me habían contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú sobrepasas lo que había escuchado. Qué afortunados son tus esposas y tus siervos. Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey para servicio del Señor tu Dios, pues Él siempre ha amado a Israel, y para consolidarlo para siempre te hizo rey de ellos, y así puedes gobernar con justicia y rectitud. Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3.960 kilos de oro. También le dio muchas especias y joyas. Jamás se volvió a ver que se recibieran tantas especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los siervos de Hiram y los de Salomón trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del templo. Nunca se había visto en Judá algo semejante. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Luego ella y sus servidores regresaron a su país. Cada año el rey Salomón recibía casi 22.000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y a todos los reyes árabes, y el oro y la plata que le traían a Salomón los gobernadores de las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía unos 7 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado, que pesaba cada uno como 3 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo cubrió de oro puro. Había 6 escalones de oro para subir al trono, un estrado de oro unido al trono, un asiento del trono tenía brazos a cada lado y 2 leones estaban de pie a cada lado del trono. En cada escalón había 2 leones erguidos, eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vajilla del palacio del Bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata, porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. Una flota de barcos iba hasta Tarsis con los siervos de Hiram. Cada 3 años la flota de Tarsis volvía con un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón sobrepasó a todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Todos los reyes de la tierra querían ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban regalos cada año, objetos de plata, de oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Salomón tenía 4.000 establos para caballos y carros de combate. Tenía 12.000 jinetes que él ubicó en las ciudades dedicadas a la caballería y los carros, y en su palacio en Jerusalén. Salomón reinó sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta el territorio de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra, y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de todos los otros países. Muerte de Salomón. El resto de los hechos, desde el primero hasta el último del reinado de Salomón, tarde y temprano, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones del vidente Idó.
en lo que tiene que ver con Jeroboam, hijo de Nabat. Durante 40 años Salomón gobernó en Jerusalén, sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboam reinó en su lugar. Ahora vamos a Proverbios 30. Rápidamente. Proverbios 30. Dichos sabios de Agur, hijo de Jaque. Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaque, dirigidas a Itiel y Ucal. Soy el hombre más estúpido de este mundo, pues no entiendo las cosas como un ser humano. No he aprendido a ser sabio y no sé nada acerca de Dios. ¿Quién ha subido a los cielos y bajado de ellos? ¿Quién ha agarrado el viento en sus manos? ¿Quién ha envuelto el mar en un pedazo de tela? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde está su familia? Toda palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Solo te pido dos cosas: no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día, porque si tengo más de lo necesario puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre puedo llegar a robar y a desacreditar así el nombre de mi Dios. Nunca hables mal de un esclavo delante de su amo, ya que puede maldecirte y sufrirás las consecuencias. Hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. Hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos. Hay quienes se creen mejores que los demás y los miran con desprecio. Hay gente que tiene dientes como espadas y colmillos como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los que en este mundo viven en la miseria. Dame y dame son las dos hijas que tienen la sanguijuela. Hay tres cosas que nunca están satisfechas y una cuarta que nunca tiene suficiente: el lugar de los muertos, una mujer sin hijos, la tierra seca que necesita lluvia y el fuego que no puede ser apagado. El que se burla del papá y no obedece a la mamá merece que los cuervos del valle le saquen los ojos para que se los coman con aguiluchos. Hay tres cosas difíciles de comprender para mí, aunque en realidad son cuatro las que no entiendo: el águila que vuela en el cielo, la serpiente que se mueve sobre una roca, el barco que conquista el océano y cómo el hombre conquista el amor de una muchacha. Esto hace la mujer infiel, cómo se limpia la boca y actúa como si no hubiera hecho nada malo. Por tres cosas la tierra se estremece y hay una cuarta que no puede soportar: un esclavo que resulta siendo rey, un tonto que tiene todo lo que necesita, una mujer despreciada que consigue marido y una esclava que suplanta a su ama. Hay cuatro cosas en la tierra muy pequeñas pero muy sabias: las hormigas que son pequeñas y sin fuerza pero guardan su comida todo el verano, los damanes que no son poderosos pero construyen su casa entre las rocas, las langostas que no tienen rey pero marchan en perfecta formación, y las lagartijas tan pequeñas que se agarran con la mano pero viven en los palacios de los reyes. Hay tres cosas que se dan importancia cuando caminan, aunque en realidad son cuatro: el león es el más fuerte del reino animal, que no le teme a nada; el gallo, que camina erguido; el chivo y el rey entre su pueblo. Si estás actuando como un tonto, te las das de importante y haces planes en contra de los demás, detente y ponte a pensar que el que bate la leche hace mantequilla, el que se suena fuerte hace sangrar la nariz y el que provoca a otra se mete en un lío. Proverbios 31. Dichos sabios del rey Lemuel. Estos son los dichos sabios con los que mamá al rey Lemuel le enseñaba: tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. No desprecies tu fuerza con las mujeres, ni gastes tu energía con ellas, pues destruyen a los reyes. Lemuel no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes le den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley
y violar los derechos de los pobres. Dale vino al que se va a morir y licor al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. Alza la voz y hazles justicia. Defiende los derechos de los pobres y los necesitados. Una mujer ejemplar, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su esposo confía totalmente en ella y como no le habrá de beneficiar, le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le traerá problemas. Ella recoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. Es como un barco de un lugar lejano que de todas partes trae provisiones a la casa. Se levanta bien temprano en la mañana, da de comer a su familia y a las criadas, va a ver un terreno, lo compra, usa el dinero que ha ganado para plantar un viñedo. Ella trabaja muy duro, fuertemente y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta tarde en la noche. Ella hace sus propias telas y teje su propia ropa. Siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados. Ella no teme por su familia cuando nieva, porque a todos los tiene bien abrigados. Hace sábanas para las camas y usa ropa fina. La gente respeta a su marido porque es uno de los líderes de la región. Hace y vende ropa de lino, suministra cinturones a los comerciantes, es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza, habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. Jamás es perezosa. Cuida que todo marche bien en la casa. Sus hijos hablan bien de ella y su esposo la alaba y dice: hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. La gracia y la belleza son engañosas, pero a la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza, que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Bueno, el día de hoy hemos terminado nuestro reto bíblico. Es maravilloso ver cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, ver cómo Él quiere que realmente lo sirvamos y sigamos cada uno de sus mandatos con todo nuestro corazón. Hoy me impresionaba lo que leíamos acerca de Salomón. Había mucha sabiduría en él, pero como Dios lo decía aquí, ¿no? Él adoraba a una diosa, la diosa Astarte, y es tremendo porque decía: no cumplió con mis principios, no cumplió con aquello que yo había dejado establecido, y que el día de hoy ya le pasó a Salomón, que hoy no nos pase a nosotros, sino que podamos día a día luchar para que cumplamos en nuestras vidas, en nuestras familias, cada uno de los principios, de los parámetros y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Les amamos y les recordamos que somos el ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Un gran abrazo.